Dando ya los medios de prueba, eh, siempre he dicho, lo vamos a reiterar, de que el único mecanismo para demostrar nuestras afirmaciones y convencer al juez son las pruebas. Entonces, hemos estado analizando los distintos medios de prueba. El Código Procesal Civil en su artículo 128 regula 7 medios de prueba. Y estos 7 medios de prueba nosotros los hemos clasificado doctrinariamente en medios de prueba directos por percepción, como el reconocimiento judicial que ya vimos, medios de prueba por representación, que puede ser a través de personas o documentos, como la declaración de parte y declaración de testigos que ya vimos y la prueba documental que vamos a ver el día de hoy, y medios de prueba por inducción o deducción, como el dictamen de expertos y las presunciones que también vamos a abordar. El tema ya vimos y que vamos a abordar hoy. Entonces, tengan muy presente ustedes que este tema es muy, muy importante. Igualmente, también les recuerdo de que estos temas se aplican para todos los procesos, el mismo medio de prueba para juicio oral, sumario, ejecutivo, todo lo que vamos a ver en el transcurso del año y todo lo que a ustedes les sirva para su carrera profesional. No hay un manual que diga cómo hay que probar X, Y, Z situación, sino ustedes van a tener medios de prueba para demostrar lo que ustedes afirman, ya sea un documento, la confesión, una declaración testimonial o un reconocimiento judicial. Es lo que les va a servir a ustedes para en algún momento tratar de convencer al juez sobre lo que ustedes dicen verdaderamente es cierto. He abordado la declaración de parte, he hablado del reconocimiento judicial, la declaración de testigos, el dictamen de expertos, y hoy vamos a abordar en el tiempo de la clase 3 medios de prueba. Vamos a hablar de la prueba de documentos, de los medios científicos de prueba y de las presunciones tanto legales como humanas. Bueno, pero ya entrando en materia, vamos a hablar de una prueba, la única prueba preexistente, que es la prueba documental. ¿Qué consiste en decir que es una prueba preexistente? Porque miren, amigos y amigas, todas las pruebas que vamos a discutir, analizar y a enseñar se desarrollan dentro del proceso. La declaración de parte no la traemos antes del proceso, salvo cuando se pide como prueba anticipada, pero se trae una prueba documental donde consta esa declaración, o un reconocimiento judicial. Pero normalmente, dentro del juicio, ustedes ya vieron que yo pido la declaración de parte, en la parte de proposición acompaño una plica y el juez señala una audiencia, etcétera, etcétera. O en la de los testigos yo acompaño el nombre de los testigos, acompaño el interrogatorio y el juez lo cita, el reconocimiento, todo eso se desarrolla dentro del juicio. La prueba que sí ya existe, porque normalmente existe la prueba documental, por eso se dice que es el medio de convicción preexistente antes de presentar una demanda. Cuando usted va a presentar una demanda de divorcio, le van a pedir una certificación de la partida de matrimonio, esa ya existe. Me refiero, hay un asiento, solo hay que pedir la certificación, ese documento ya está. Si yo necesito demostrar laboralmente cuánto gana una persona, pues yo voy a pedir una constancia de ingresos y eso ya existe. Son pruebas preexistentes y es la única prueba preexistente de los 7 que regula el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué voy a hablar el día de hoy sobre esta prueba? Pues voy a hablar de qué consiste, cuáles son las clases y cuál es su procedimiento probatorio. En primer lugar, es un medio de prueba indirecto. Ya ustedes deben de recordar, y ya creo que ya debieron de haber entendido también, que cuando yo hablo de un medio de prueba indirecto por representación, es porque al juez no le consta, sino al juez se lo representan, al juez se lo cuentan. En la declaración de parte, una parte le confiesa al juez lo que pudo haber pasado ayer, antier, hace un año, 2 años. En una declaración testimonial, personas extrañas al proceso le cuentan al juez lo que pasó ayer o hace 20 años. Y una prueba documental le cuentan al juez lo que pasó ayer o hace 20 o 50 años. ¿Por qué? Porque esa prueba es la prueba indirecta o por representación. Los documentos, los medios de prueba, inclusive la prueba científica, que también vamos a hablar hoy, también son medios de prueba indirectos. El documento en particular es un escrito, ahora ya tengo otros mecanismos que aquí voy a explicar también, que relata al juez un hecho histórico, pero fidedigno. Y con eso tratar de demostrar las afirmaciones que nosotros le formulamos a él en el proceso.
Normalmente, amigas y amigos, vamos a hablar de dos clases de documentos. No se me pierdan mucho los documentos, porque cuando uno habla que hay documentos tal, hay. Pero en el proceso vamos a encontrar dos clases de documentos. Un documento público o documentos privados. ¿Dónde está la diferencia de un documento público y un documento privado? Bueno, el documento público tiene la característica que es autorizado por un empleado o funcionario público en el ejercicio de su cargo. Un documento público, ejemplificándolo, es una certificación del RENAP, una certificación del Registro General de la Propiedad, una notificación que hace el Instituto, de una resolución que dicta el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, de un informe que rinde un ministro de gobierno. Esos son documentos públicos que se desarrollan por un empleado o funcionario público y en el ejercicio de su cargo. Porque si el ministro hizo una carta para su esposa y eso se va a utilizar como prueba en un juicio de familia, por ejemplo, ese no es un documento público, es que lo hizo un ministro, sí, pero de la carta no era en el ejercicio de su cargo. En cambio, la certificación que extiende el RENAP, la es el registrador en ejercicio de su cargo, o el testimonio que realice y extiende un notario, también es el ejercicio de su cargo. Importante, esta prueba, igual que la confesión, es un medio de prueba idóneo para probar un hecho. La confesión, el juez va a creer en la confesión. Cuando la persona le dice, declare, sí, el juez cree en eso. Recuérdense que la confesión debe ser judicial, debe ser expresa, debe ser lisa y llana, y hable de su oportunidad. Y el juez cree en eso y de una vez dicta la sentencia, cuando hay una confesión de esa naturaleza. Los documentos públicos, la certificación de RENAP, certificación de registro, el testimonio en escritura, etcétera, producen plena prueba porque lo que contiene el documento se tiene como verdaderamente cierto. El juez no puede dudar de él. Por eso se dice que esa prueba se valora conforme prueba legal o tasada, porque el juez no puede razonar. El juez no podría decir, en el testimonio entendido por el notario tal, no le damos valor porque el notario tiene antecedentes de falsear documentos y ha tenido procesos. No. Mientras ese documento no se impugne de falsedad o nulidad por el procedimiento que aquí voy a explicar, ese documento se va a tener por cierto, aunque el notario se sepa a ciencia cierta que es un notario que falsea muchas escrituras. No podemos alegar esa circunstancia. Entonces, un documento público es el más idóneo para probar porque lo que ahí dice da mucha certeza para un juez. Entonces, en lo que contenga el documento es una certeza de lo que nosotros queremos demostrar. El documento privado, mis estimadas amigas y amigos, tiene la característica que es aquel que se realiza por particulares y no existe la intervención de un empleado o funcionario público. Una carta que X persona le envía a otra, aquellos documentos privados donde una persona le vende a otra y solo entre ellos firman el documento sin la autorización de ningún funcionario, esos son documentos privados. Entonces, cuando ustedes miran en una demanda que va una certificación, va un testimonio, va un oficio extendido por un ente del Estado, esos son documentos públicos. Además, va una carta extendida por un banco o documentos privados. Esa es la característica y normalmente lo que vamos a encontrar dentro del proceso. Pero lo interesante del documento es que relata un hecho histórico y lo interesante del documento público es que lo que relata se tiene por verdadero, por cierto. Por eso se valora eso conforme prueba legal o tasada. El juez no razona desde ningún punto de vista en ese proceso. Vamos a encontrar otros documentos, pero más que todo en la forma en cómo se presentan o los documentos, cómo van, de qué forma van plasmados. Por ejemplo, los documentos textuales son los típicos documentos hechos en papel. Lo que ustedes realmente hacen cuando redactan cualquier cosa en papel es un documento textual. Tenemos documentos sonoros. ¿Para qué? Para aquellos que todavía son de mi época, que creo que son muy pocos ahí de los que me están escuchando, pues encontraremos un cassette. Ya lo que no, creo que no existe, sí existe, porque yo todavía tengo una colección de cassette por ahí, ¿verdad? Pero creo que la grabadora con la que se reproduce ya no está. Pero ese es un documento sonoro, está almacenado en una cinta, solo sonidos. Y tenemos también documentos audiovisuales, los videos, que contienen no solo sonidos, sino también imágenes.
y que también nosotros almacenamos en cintas. Esos documentos normalmente son privados, ¿verdad? Porque aquí no hay una autorización de un empleado funcionario público, pero es la forma en que lo estamos almacenando. Uno se hace en un papel, otros se hacen en una cinta digital o se hacen también a través de cintas que contienen imágenes y sonidos. De este tercero puedo dar el ejemplo de un video, en el segundo de un cassette que reproduce música o un mensaje hablado, y los documentos textuales, que por supuesto son la mayoría de los que nosotros conocemos por el momento y que tienden, por supuesto, también a desaparecer. Por eso ya sabemos que en la mayoría de lugares ya no se están hablando de documentos físicos, sino casi todo documentos electrónicos. También vamos a hablar de documentos fotográficos, que lo que aquí se obtiene es el uso de la fotografía, y de lo que sí podemos hablar ustedes con mayor propiedad es el documento digital. Un USB, esto es hasta donde he llegado yo. Ahora no sé qué más cosas hay para poder guardar los documentos digitalmente hablando, pero bueno, también esos son documentos. Al final de cuentas, de cualquier manera, insisto, lo textual es lo que normalmente utilizamos, pero hoy existen también fotografías, existen USBs, existen cintas, por los cuales se pueden acompañar cualquier documento que estimemos necesario para el proceso. De hecho, el código, que data de más de 60 años, desde 1964, establece que ustedes cuando tienen un documento deben de presentar el original, y si no tienen el original, pues pueden presentar una copia fotográfica, una fotostática, una fotocopia, y agrega o cualquier procedimiento similar. Ese cualquier procedimiento similar ya podríamos encuadrar con una cinta, con un USB, etcétera, etcétera. Entonces existe la posibilidad de hacer entrega de documentos de esa forma y de esa manera. En la práctica, les digo que normalmente cualquier documento se traduce a lo textual, pero la ley permitiría poder utilizar este artículo para poder incorporarlo. Recuérdense que es una prueba preconstituida, es una prueba que ya existe. Entonces, ya tenemos la cinta, ya tenemos el equipo, el USB o el documento en sí en forma textual, que es el que debemos nosotros de acompañar. Si no tenemos el original o no queremos acompañar el original, podemos hacerlo en fotocopia, fotostática, fotografía o cualquier otro mecanismo similar. También recordemos nosotros, eso lo hablamos cuando hablamos un poco de las pruebas anticipadas, recordemos que forzosamente podríamos nosotros no tener el documento, sino que el documento lo tenga un tercero. No estoy hablando de la contraparte, estoy hablando de un tercero. Yo necesito presentar un documento que tiene un vecino, que tiene un compañero de trabajo, y que se lo he pedido, pero no me lo quiere prestar, no me lo quiere dar para que lo pueda acompañar. Entonces yo le puedo solicitar al juez que se lo pida. Cuando el documento está en poder del tercero, le demuestro al juez que lo tiene, la persona que lo tiene, el juez le pide que le haga entrega de un original o de una fotocopia o una fotografía o una fotostática, a mi costa, por supuesto, yo tengo que pagar la reproducción que sea, y si hay una negativa de este tercero de entrega el documento, pues puede ser su responsable de daños y perjuicios. Eso es lo que dice la ley. O sea, no que lo vamos a meter preso, no lo vamos a exigir, pero su negativa puede traerle como consecuencia que se le podamos deducir responsabilidades civiles por daños y perjuicios que se nos pueda causar por no presentar ese documento. Pero podemos pedir documentos en poder de terceros. Y por supuesto, eso sí lo expliqué cuando hablamos de las pruebas anticipadas, los documentos en poder del contrario. Podemos pedir la exhibición de la parte que ya hemos demandado. Ahí la prueba anticipada era de que aquí vamos a demandar, hoy de la parte que ya hemos demandado. Y el procedimiento es similar a que ya expliqué en qué oportunidad, es un procedimiento incidental. Por ende, nosotros debemos de hacer una solicitud y debemos de acompañar copia del documento e indicar al juez, o si no tenemos copia del documento, indicar al juez que contiene ese documento. Fíjense qué interesante. Yo puedo llevar el documento, una fotocopia, decirle, mire, lo tiene la parte contraria y que lo presente el original. Pero si no tengo, sí puedo indicarle, mire, no tengo el documento ni copia del mismo, la parte contraria lo tiene, pero el documento contiene esta información. Tengo que hacerle mi solicitud. En vía incidental tengo que probar que la parte contraria la tiene y el juez le va a fijar un plazo para que presente el documento bajo apercibimiento de que esa negativa de entregarlo
implica que los datos que yo le dije que tenía el documento, el juez lo va a tener como exactos al momento de dictar sentencia. Entonces, si la persona se le demuestra que tiene el documento y no exhibe el documento y yo le indiqué al juez que el documento contenía A, B, C datos, el juez al dictar la sentencia va a tener por ciertos que existían en ese documento con A, B, C datos. Es una especie de confesión ficta el hecho de no presentar un documento en poder del adversario habiéndole mostrado al juez que lo tiene y se negare a presentarlo. Esto ya lo explicamos como prueba anticipada, pero es antes de un juicio. Hoy lo estoy explicando aquí como parte de las pruebas dentro del proceso. También es importante resaltar que, como ya hablamos que hay documentos privados, son aquellos redactados por los particulares, muchas veces el documento privado tiene mayor certeza cuando se reconoce ante un juez. El próximo semestre, cuando hablemos de los juicios de ejecución, yo le voy a hablar de un título de ejecución. El título de ejecución se tramita en juicio ejecutivo y es todo aquel documento privado que contiene una obligación, es título de ejecución. Pero ojo, oigan esto, dice la ley, documento privado reconocido ante juez competente o si estuviera por reconocido ante juez competente o estuviera legalizado por notario. De tal manera que si yo tengo un documento privado donde ya se reconoce mi deudor de cierta cantidad de dinero, ya hicimos una prueba ahí en la clase, ustedes recordarán que alguien se puso a firmar y hacer un documento, y yo hice la prueba de que lo mandé a citar, se le prestó declaración para juramento, y se le preguntó si la firma había sido puesta por esta persona. Si esta persona reconoce el documento, ese documento es título ejecutivo. Si el documento no va reconocido por un juez, ni va autenticado, legalizado por un notario, no es título ejecutivo. Entonces, si yo tengo un documento donde A me debe 1,000 quetzales, pero solo está firmado por él y por mí, eso no es título ejecutivo. Me va a servir para plantear un juicio de conocimiento. Pero si un mismo título va legalizado por un notario o lo reconoció ante un juez a través de este procedimiento, ese sí es título de ejecución. Eso lo voy a explicar cuando hablemos de procesos. Entonces, los documentos privados tienen mayor certeza cuando son reconocidos ante juez. Si ustedes tienen un documento privado que quieren que lo reconozca el autor del documento, por qué lo firmó y por qué lo hizo, entonces hacemos una solicitud ante el juez. El juez va a señalar un día y hora como que fuera una declaración de parte, vamos a llevar una plica y vamos a hacer una pregunta, una suficiente, para que reconozca el documento que se le pone a la vista y se le va a poner a la vista. La persona, si no llega y no comparece, el juez lo va a tener por reconocido. Y si llega, pues tendría que reconocerlo, salvo que no fuera de él, ¿verdad? Entonces podría negarse y decir que no es de él, o no fue puesto por él, no fue firmado por él. Pero si él llega y lo reconoce, o él no llega, se le tiene por reconocido, este documento tiene mayor certeza que un simple documento sin esa actividad de reconocimiento. Entonces, la ley permite que nosotros podamos pedir el reconocimiento de documentos. Vean, como pareciera que tener el documento ya es tener la prueba, aclaro, tener el documento no es tener la prueba. El documento por sí es un simple documento. Para que sea prueba, tiene que pasar el procedimiento probatorio que ustedes ya conocen. Entonces, un documento, si yo voy a ejemplificar, yo acompaño o tengo 10 documentos que quiero que sean prueba, yo tengo que acompañar los 10 documentos a mi demanda. Primer requisito, tengo que acompañarlos. Y debo de individualizarlos. ¿Se recuerdan que todas las pruebas las hemos ofrecido en la demanda en forma generalizada? Hemos dicho, ofrecemos declaración de parte, declaración de testigo, reconocimiento judicial. No hemos tenido que indicar el nombre de los testigos, ni acompañar interrogatorio, ni indicar sobre qué vamos a hacer reconocimiento judicial. Pero la prueba documental es obligación individualizarla. Entonces, cuando yo hago mi demanda o mi contestación y ofrezco documentos, tengo que decir, ofrezco los siguientes documentos. 1, certificación de la partida número tal, extendida por tal documento, de hecho, individualizar cada documento y acompañar el documento. La ley también dice algo importante. Dice que si el documento no se tuviere, por ejemplo, yo no tengo una certificación del RENAP, sé dónde está la partida, pero no la tengo que indicar dónde se encuentra. Entonces puedo decir, ofrezco una certificación extendida por el Registro Nacional de las Personas RENAP de la partida número tal y tal, la que no tengo en mi poder, pero se encuentra en dicho registro y que presentaré oportunamente. Entonces mi requisito es que tengo que individualizar el documento y si no lo tengo,
indicar dónde está. Pero si yo no individualizo el documento y si lo individualizo y no lo acompaño o no indico dónde está, el juez no lo va a tener como prueba. Entonces, yo ya acompañé 10 documentos, 10 son los que me interesan. A la hora de que se aprueba el proceso, hay que pedirlo, la parte de proposición, porque todavía el documento sigue siendo un simple documento. Entonces, cuando ya estamos en la fase de 30 días de prueba, yo tengo que pedir al juez que el documento A, B, C, los 10 o 9 o 8, los que yo quiera, los tenga como prueba. El hecho que yo lleve 10 no me obliga a proponer los 10. Me obliga, si yo quiero, proponer los 10 o a ninguno. Yo no tengo que, si a mí no me interesa al final proponerle la prueba de documentos, no propongo nada, aunque yo haya acompañado 10 documentos. Lo que yo no puedo hacer, esto ya lo saben porque ya lo expliqué, es que si tengo 10 documentos yo proponga 11 o proponga 12. No puedo, porque hay 2 o 1 que yo no ofrecí. Entonces yo puedo proponer los documentos que ofrecí o menos de ellos. Y hasta ahí, aunque yo haya hecho la proposición, todavía no son prueba. La prueba la va a hacer cuando el juez la va a diligenciar, cuando el juez la va a incorporar ya legalmente como prueba. Y el juez dicta una resolución. Normalmente dice así: se tiene como prueba constitucional parte contraria a los siguientes documentos y los enumera. Dice documento A, B, C, D, E, o dice los documentos señalados en las literales de la 1 a la tal, del apartado tal del memorial. Entonces ya sabemos qué documentos acepta el juez. Pudiera aceptar todos los que nosotros propongamos, podría no aceptar ninguno o podría aceptar algunos. Los que acepte el juez son los únicos que al final constituyen prueba. Entonces, si yo ofrecí 10 documentos, propuse 8 y el juez aceptó 5, solo esos 5 serán medios de prueba documental. Los otros simplemente están haciendo grosor en el expediente porque no van a ser valorados desde ningún punto de vista. Ese es el diligenciamiento de los medios de prueba. ¿Qué valor tiene esta prueba documental? Importantísimo también, porque, como dije hace unos minutos, el documento público produce certeza. Hay que creer en él. Entonces, ese documento público se valora conforme al sistema de la prueba legal o tasada. ¿Qué medios de prueba se valoran conforme al sistema de prueba legal o tasada? La confesión, que sale de la declaración de parte, y los documentos públicos. El juez cree en ellos. El juez de una vez debe resolver y de una vez hasta dictar sentencia, en el caso de la confesión, y los documentos públicos, creer en ellos, ¿verdad? Ahora, los documentos privados, pues lo que dice la ley es que se tienen por auténticos. Muchas veces el documento público que produce plena prueba pudiera ser falso o pudiera ser nulo. ¿Cuál es la diferencia entre nulidad y falsedad? Bueno, el documento público falso es aquel documento autorizado por un empleo funcionario público, pero que contiene algunos aspectos que no son ciertos. Eso es falso. Imagínense el testimonio de escritura pública autorizada por un notario cuya firma de la escritura se aduce, la firma de uno de los otorgantes es falsa, es un documento falso. ¿Y cuándo es nulo? Es aquel documento que si bien es cierto, contiene todos los aspectos son verdaderos, falta un requisito formal de validez que lo hace nulo. Una certificación del RENAP que no va firmada por el registrador del RENAP, o un testimonio de una escritura pública que no está firmado el testimonio por el notario, son documentos que si bien sea cierto son verdaderos, son nulos porque no cumplen con requisitos o formalidades que la ley exige. Entonces, cuando ustedes, amigas y amigos, estimen que un documento público pudiera ser nulo o pudiera ser falso, pueden impugnarlo. La pregunta es, ¿cuándo hay que impugnar ese documento? ¿En qué momento yo voy a impugnar un documento? Si lo impugno cuando me notifican la demanda o la contestación de la demanda, estoy impugnando algo que no es prueba todavía. Entonces, ¿para qué lo voy a impugnar? Yo voy a impugnar la prueba, porque me interesa que esa no sea considerada como prueba. Entonces, lo que la ley dice es que usted puede impugnar ese documento de nulidad o falsedad dentro de los 10 días siguientes en que el juez ya la admitió como prueba. Yo lo ofrecí, yo lo propuse, el juez dictó la resolución y la tuvo como prueba. 10 días después, contados a partir del 17 que me notifiquen esa prueba, yo tengo 10 días para impugnarlo, de nulidad o de falsedad. Y ahí tengo que explicar en el escrito, que se tramite en la vía incidental, explicar cuáles son los motivos de la impugnación. Interesante también, este incidente no es incidente de sucesiva sustanciación porque no suspende el proceso,
es un incidente de simultánea sustanciación, se debe abrir una cuerda separada, un expediente a la par, resolviendo la impugnación del documento, y mientras el proceso sigue abierto a pruebas, se sigue recibiendo pruebas, a la par va a haber la impugnación del documento. Si ese documento se declara nulo o falso, el juez ya no lo va a valorar en la prueba y ya no le va a dar ninguna certeza, porque el documento ha sido declarado falso o ha sido declarado nulo. Y en el caso de la falsedad, si el juez lo declara falso, debe certificarlo conducente para que se ordene una investigación y ya el Ministerio Público se involucre, porque hay un hecho delictivo en la falsedad del documento. Eso es lo que dice la ley en relación a la impugnación de los documentos. Por último, en relación a esta prueba, recuérdense en el principio de adquisición procesal. El documento que usted presenta como prueba dentro del proceso puede probar en su contra. Por eso la razón de que alguien puede ofrecer 10 medios de prueba y al final solo 10 documentos y al final solo proponga 2, porque alguno de ellos pudiera probar en su contra y prefiere mejor no proponerlo. Puede ser un supuesto. Entonces, cualquier documento que usted presente no prueba a su favor, puede probar inclusive en contra, porque el proceso prueba para el proceso y la prueba para el proceso y no para que la proponga conforme al principio de adquisición procesal. Ya con ese orden de ideas, no sé si hay alguna pregunta, alguien de ustedes tiene alguna duda, alguna inquietud para podérsela resolver. Los dejo en el uso de la palabra antes de pasar al siguiente tema. Sí, Maylin, por favor. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo una duda. Cuando estamos en la fase de proposición, se tiene que, es cuando entregamos la prueba como tal. Digamos, se envía por medio de qué, de algún memorial o qué es lo que se hace. Creo que no me ha quedado muy claro. Ok, bueno, le voy a dar explicación para todos los medios de prueba. Usted en su demanda hace un ofrecimiento, es un anuncio. Ya dije, usted en su demanda pone, ofrezco como prueba declaración de parte, declaración de testigos, así como estoy yo leyendo, de reconocimiento judicial y documentos consistentes en A, B, C, D, E. El único medio de prueba que yo he sido individualizar y acompañar. Ahí estamos ofreciendo el medio de prueba, ahí. Cuando ya el juicio se abre a prueba por 30 días, a partir del día siguiente que usted le notifique ya que se abre a prueba por 30 días, usted le presenta un memorial al juez. En el caso de la declaración de parte, un memorial pidiendo al juez la declaración de parte, acompañando la plica, para que el juez cite a la otra parte, señale una audiencia y todo lo que le presenta un memorial. Le presenta un memorial indicando qué testigos quiere y cuál es el interrogatorio para que cite testigos y reciba testigos en el periodo de prueba. Le presenta un memorial indicando sobre qué quiere que sea el reconocimiento judicial y qué puntos de reconocimiento y le presenta ese escrito. O le presenta un escrito indicando que quiere una prueba de expertos y le propone un experto y le indica cuáles son los puntos de expertaje. Ahí hace su proposición usted. Usted hizo un anuncio ya y hoy en la fase de prueba lo hace ya en forma concreta, acompañando nombre, acompañando plica y se le pide al juez que lo haga. Allá solo lo anunció, aquí se lo está pidiendo. En los únicos medios de prueba que usted pudiera hacerlo fuera del periodo de prueba son los privilegiados. Ya hablé de la declaración de parte y del reconocimiento judicial como pruebas privilegiadas. El reconocimiento judicial puede pedirlo antes, durante o después de la prueba, pero todos los demás durante el periodo de prueba. Entonces, usted presenta un memorial. Y con los documentos igual. Con los documentos usted, pese a que ya los acompañó y ya los individualizó en su demanda, usted presenta un memorial y le dice, señor juez, quiero que se tenga como prueba los siguientes documentos. Si usted quiere, le repite los 10 que ya puso o le pone solo 8, 7, 6, los que usted quiera. Más de 10 no, pero sí los 10 que usted puso. Entonces, como prueba los documentos A, B, C y le pone los 10. Y el juez le va a resolver y le va a decir, se tiene como prueba los documentos del 1 al 8, con excepción del 9 y el 10, por tal y tal motivo. Él estimará por qué cree no aceptarlo. Pero usted tiene que presentar otro memorial en la fase de proposición, porque ahí la demanda solo anunció la prueba en términos genérico. ¿Quiere usted esa prueba? Pídala en la fase de prueba. Y si lo pide, el juez la va a resolver si efectivamente la va a desarrollar. No sé si le queda claro. Sí, sí me queda claro, pero ¿sería un memorial por prueba o un memorial? ¿En un memorial podemos incluir todas las pruebas o es un memorial por prueba? Mire, Maylin, más o menos un memorial proponiendo prueba que cuesta 100 quetzales. Más o menos, estoy hablando de lo que dice el arancel. Si usted tiene 7 medios de prueba, ¿presenta 7 memoriales o uno solo? 7 memoriales. Sí, porque va a ganar 700, pero puede presentar uno solo con los 7 medios de prueba. No hay problema.
Usted hace un memorial y propone los 7 medios de prueba, o hace 7 memoriales proponiendo cada medio de prueba. Usted decide. Eso no es un requisito de que hay que proponer prueba, memorial por prueba. Yo normalmente propongo en un memorial todos mis medios de prueba. Yo propongo ahí, y ahí pido que sea una declaración de parte, una declaración de testigos, un reconocimiento judicial. Ahí lo pido en el memorial. Pero, pues, si quiero, lo hago por individual. Eso ya es cuestión de gustos. No estoy pensando en sus honorarios. Yo solo dice son de broma. Pero si usted presenta 7 memoriales, cobra lo de 7 memoriales. Si presenta uno, cobra lo de uno. Así es, Mailing. ¿No? Muchas gracias, Lick. Vaya. ¿Alguien más? Sí, Alexis, por favor. Buenas tardes, licenciado, ¿me escucha? Buenas tardes, sí, Alexis. Tenía una duda, ¿qué pasaría si se terminara el periodo de prueba de los 30 días y el extraordinario también, de los 10 días más, y se impugna un documento, digamos, a los 50 días de haber pasado todo eso? Bueno, no puede impugnarlo a los 50 días, tiene solo 10 para impugnarlo. Sí, pero a lo que me refiero es que, digamos, todo el periodo de prueba es de 40 días. Sí, el documento se presentó en tiempo y se impugnó en tiempo. En una cosa separada se tramita la impugnación. El proceso principal sigue, pero cuando termina el periodo de prueba viene la vista y viene la sentencia. El proceso se estanca porque hay que resolver esto. Mientras se termina de resolver el incidente de impugnación, cuando ya venga y se diga si eso no es falso, si eso no es nulo, entonces ya el juez continúa el juicio porque ahora ya puede o no valorar ese medio de prueba. O sea, el incidente no para el proceso, pero su resolución sí hay que esperar a que se resuelva si el documento se va a valorar o no se va a valorar porque es nulo o porque no lo es, o porque es falso o porque no lo es. Pero si usted presentó el documento en tiempo, los 30 días, y la impugnación la presentó la otra parte en tiempo, el proceso va a continuar en su impugnación, como digo, en pieza separada, y el proceso principal también va a continuar, pero no se va a poder dictar la sentencia porque falta decidir sobre esta prueba que todavía está siendo impugnada. Gracias, licenciado. Y así como en otros medios de prueba, ¿aquí se puede dictar auto para mejor fallar? El auto para mejor fallar lo dicta el juez cuando ya termina la fase de prueba, se llega a la vista y él al analizar el proceso tiene dudas si puede traer auto para mejor algunos medios de prueba, no todos. La ley, eso lo vamos a ver en oportunidad, la ley dice cuáles. Por ejemplo, la ley permite en auto para mejor fallar hacer un careo de testigos, permite traer un documento, hacer un reconocimiento judicial, pero no permite hacer un dictamen de expertos en auto para mejor fallar o un medio científico de prueba, tampoco lo permite. Entonces, dice exactamente qué cosas se puede hacer en auto para mejor fallar. Gracias, licenciado. A usted. Ok. Ahora entremos al segundo medio de prueba del día de hoy y sexto en la lista de los medios de prueba del 128. Quiero decirles que este es el medio de prueba más nuevo que hay. Este medio de prueba no existía en la legislación procesal anterior. Este medio de prueba se introduce en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y por supuesto se introduce porque la ciencia va avanzando. Quiero también aclararles, es de muy poco uso en el ámbito nuestro, porque lo nuestro son cuestiones de orden privado. Normalmente no se prueban con medios científicos de prueba. Esto es más para un ámbito penal, pero sin embargo el código recoge. Y en mi tiempo de profesional he usado medios científicos de prueba creo que en 2 casos nada más, y fue con el examen de ADN. De ahí para otras cuestiones no he utilizado nunca este medio de prueba. Eso no quiere decir que no lo utilicen otros, pero quiero decirles que realmente es de uso muy poco frecuente. Pero ¿por qué aparecen los medios científicos de prueba? Porque la ciencia va en un adelanto, la ciencia va avanzando y la ciencia puede coadyuvar también a la solución de algunos conflictos y la demostración de algunos hechos. Entonces, en el caso de los medios científicos de prueba, pues el avance tecnológico que se da día a día hoy permite que se pueda resolver y dar resultados en favor de la justicia, tratando de proveer y demostrar algunas circunstancias. Entonces, la ley recoge los medios científicos de prueba. Cuando vemos el Código Procesal Civil y Mercantil, no hay una clasificación de los medios científicos de prueba individuales, más está como regulado en 4 artículos esta prueba. Pero sí hay un artículo que dice cualquier medio científico, eso sí nos ha abierto a la puerta para lo que venga, lo que hay y lo que venga. Entonces,
los medios científicos no están en número cerrado, están en número abierto. Y si bien nosotros, por ejemplo, hay un USB que existen ahora para presentar un USB o una cámara de video y hacer una filmación o hacer una fotografía con un celular, la ley no dice eso, pero como la ciencia va avanzando y el código permite cualquier medio científico, podemos utilizar un celular, por ejemplo, para realizar un medio científico, como voy a explicar en algunos momentos. Entonces, a través de los medios científicos de prueba se puede determinar muchas veces los hechos motivos a la controversia. Sin embargo, cuando leemos esos 2, 3 artículos, exactamente no recuerdo, vamos a encontrar que realmente hay 2 clases de medios científicos de prueba. Unos que tienden a representar objetos, documentos y lugares, y otro que tiende a representar las condiciones de una persona humana. El medio científico, aquí voy a explicar algo interesante. Si en este momento se me ocurre a mí presentar, vamos a ver un minuto, por favor. Vamos a tomar aquí. Lo que les estoy enseñando a ustedes en este momento es una fotografía. Ahí aparecen algunos de ustedes ahí, tomada en este momento. La voy a mandar a reproducir. Voy a ir a un lugar que reproduce aquí cerca de mi casa, voy a sacar una fotografía. Y la pregunta aquí es, ¿este es un medio científico que me está reproduciendo, en este caso, un iPad? La pregunta es, ¿este es un documento o es un medio científico de prueba? Porque cuando hablé de los documentos, dije que los documentos se pueden presentar en original o en copia fotográfica o fotostática. O sea, la fotografía puede ser un documento o puede ser un medio científico de prueba. ¿Cómo hago la diferencia? Si yo voy a llevar un asunto X y le digo a mi cliente, mire, vaya a tomarse usted, por favor, una radiografía, y me trae la radiografía con el informe del médico, y agarro la radiografía del informe médico y lo acompaño a la demanda, pregunto si esa radiografía es medio científico o es un documento. Esa es la duda que nos entra a surgir. Yo le voy a dar la respuesta de una manera sencilla. El documento ya existe cuando yo llevo la demanda y lo presento con mi demanda. El documento ya existe. El medio científico no. El medio científico lo vamos a desarrollar dentro de la fase de prueba. Entonces, la radiografía que yo saqué antes de, con el informe rendido por el radiólogo, o la fotografía que yo imprimí antes de y que los presento en mi demanda, son prueba documental. Pero ¿cuándo esa fotografía, cuándo esa radiografía son medios científicos de prueba? Bueno, hablemos un poquito de esto. Vamos a hablar en unos segunditos. Primero, cuando hablemos de una prueba científica tendiente a representar objetos, lugares y cosas, el código habla de que puede ser a través de calcos, relieves, reproducciones, fotografía y reconstrucción de hechos. Yo puedo pedir al juez que haga una reconstrucción de hechos para ver cómo sucedió un accidente de tránsito. Y entonces el juez va a señalar un día y hora y se va a parar el tráfico y va a hacer una reconstrucción de hechos. O simplemente le voy a decir al juez, mire, señor juez, quiero que vaya a tomarse una fotografía en el lugar donde fue el hecho, y se va a ir a tomarse una fotografía. Durante la fase de prueba, una fotografía. O se va a hacer una reproducción. Yo me imagino que tal vez en un video, de repente, o hacer un relieve, eso sí no sé cómo se maneja, pero bueno. Entonces, esa prueba está tendiente a representar un objeto. Quiero que vaya a tomar una fotografía de un vehículo, o una fotografía en un documento ahí en el archivo de protocolos, o una fotografía en el lugar del hecho de tránsito. Esa fotografía no la llevaba yo al juicio, la estoy pidiendo ahorita dentro de la fase de prueba. Y estoy tratando de representar ese objeto, ese lugar o ese documento. Y vamos a encontrar también los medios científicos que tienden a representar ciertas condiciones de las personas. Un examen radiológico, una radioscopía, un análisis de sangre hematológico, un examen bacteriológico o el examen de ADN. Yo no estoy llevando el examen de ADN, estoy pidiendo al juez que se ordene hacer el examen de ADN. Yo no llevo la radiografía, como en el caso del documento, estoy pidiendo al juez que se ordene hacer una radiografía. Yo no llevo examen de sangre, estoy pidiendo al juez que se ordene en ese momento de la prueba hacer un examen hematológico.
Entonces, el medio científico de prueba se caracteriza porque durante la fase de prueba yo le pido al juez para que lo hagan. Y el juez va a ordenar que se haga una fotografía, un video para ir a tomar algo, o un examen de sangre, o el examen de ADN, que es lo más común. Pero es en la fase de prueba, no es que yo lo haya acompañado. Y para eso el procedimiento probatorio que vamos a hacer es el siguiente. Igual lo vamos a anunciar en forma genérica. Yo voy a poner en mi demanda, ofrezco como prueba la declaración de parte, perdón, ofrezco como prueba medios científicos de prueba, nada más, en términos generales, en forma genérica. Tanto en la demanda como en la contestación. O sea, yo pongo en mi demanda, ofrezco como prueba medios científicos de prueba. No voy a decir qué es, si es un cálculo, un relieve, una fotografía, no tengo que decirlo. Pero cuando ya estén los 30 días de prueba, sí le voy a decir al juez, necesito, señor juez, que se ordene hacer un examen de sangre de la persona del actor. Y el juez va a ordenar que la persona vaya a una clínica a hacerse un examen de sangre. Necesito que se tome un video sobre el lugar donde fue el accidente, el juez va a ordenar que se vaya a tomar el video o tomar una fotografía, o que se haga una reproducción, o que se haga se me fue la palabrita ahorita en este momentito, ahorita lo voy a decir. Entonces, eso se hace en la fase de prueba. Y el juez, ¿cómo lo va a diligenciar? Cuando ordena que se haga. Pero, ojo, no le dice, vaya a un fotógrafo y saquen una fotografía. Les va a decir, vayan con el fotógrafo o vaya a la clínica, pero van a ir acompañados del secretario del tribunal o un notario que el juez designe, porque el notario y el secretario tienen fe pública. Ellos van a decir la forma en cómo se realizó el procedimiento. Entonces se va a ir a tomar la fotografía, se va a ir a tomar el video, se va a ir a tomar el examen de sangre, se va a ir a hacer la radiografía, pero el notario o el secretario que va a acompañar a hacer eso tiene que dar fe de todo el procedimiento que se realiza frente a él hasta que se entreguen los resultados y lo que se le lleva al juez. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta fotografía que yo acabo de tomar y que reproduje y la presenté en mi demanda es documento. Pero si le digo al juez, haga el favor, señor juez, a tomarse una fotografía sobre el iPad, el juez va a ordenar que se tome una fotografía del iPad, pero va a haber a la par del fotógrafo un secretario o un notario, fedatarios, van a dar fe de cómo se hizo el procedimiento, desde el momento que se tomó hasta que se reprodujo la fotografía y acompañado se lleva la fotografía y se presenta en el tribunal dentro del plazo del periodo de prueba como se está haciendo, y eso ya es una prueba científica. Esa es la diferencia. La prueba científica se desarrolla en la fase de prueba, aunque mucha prueba científica se va a documentar. Si se hace antes de, es una prueba documental. Si se hace durante por el periodo de prueba, es un medio científico. Valoración, sistema de la sana crítica. Igual que todos los medios de prueba, es la sana crítica, por ende el juez tiene que razonar por qué de una u otra manera se hace. Esto es poco, los medios científicos de prueba, les digo, creo que está en 2 o 3 artículos, ahorita no recuerdo exactamente en cuántos, pero ustedes los pueden ir a leer hoy en la noche para que tengan una idea de esos medios científicos de prueba. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Bueno, ahí agarran su código, por favor, en la nochecita y le dan una leidita. No se van a perder muchísimo con hacerlo, se van a tener que hacerlo en 2 o 3 artículos. Y bueno. Y nos vamos al último medio de prueba que regula el artículo 128. Este es un medio de prueba que todavía se discute si es o no es medio de prueba. Y para hablar sobre este medio de prueba, lo hice en la primera sección y lo voy a hacer en este también porque no debo ser envidioso. Voy a iniciar contando un chiste que nos va a ayudar a poder entender un poquito este medio de prueba. Es el medio de prueba de las presunciones. Si yo pregunto qué es una presunción, creo que todos o alguno de ustedes me puede decir exactamente qué es una presunción. Pero bien, el chiste debía de decirse una palabra un poco vulgar para entenderse. Voy a tratar de sacar un sinónimo para no dañar y con respecto a las damas, pero no se va a decir una gran mala palabra. Este es una profesora del curso de Derecho Procesal Civil que está explicando este tema de las presunciones. Y le dice a los muchachos, miren, las presunciones no son ni más ni menos que un conjunto de indicios que hacen al juez razonar de una manera y sacar una conclusión de algo que no le consta, pero que basado en esos indicios puede concluir que existe o que existió o que va a existir. Quiero para mañana una tarea. Y efectivamente al día siguiente le pregunta al primero, a ver, Carlitos, ¿cuál es su tarea? Carlitos le dice, maestra, yo el día de ayer salí de mi clase
Yo al salir de aquí de la universidad, veo para el cielo y veo que está nublado. Veo al suelo y veo que está mojado. Y veo mucha gente que carga en sus manos sombrillas y paraguas. Esos son los indicios. Yo vi que estaba mojado, vi que estaba nublado, vi que cargaban sombrillas. Presumo que llovió. Ah, muy bien, me parece muy bien tu ejemplo, muy bien. Los indicios, comprobaste los indicios y de eso te sacó una conclusión. Muy bien. A ver, Juanita, pues mire, profesora, yo ayer salí de la facultad, me fui a la casa de mi tía, y yo que entro, y fíjese que estaba lleno de pino, estaba adornado con globos, estaban sacando una marimba. Esos son los indicios. Vi los globos, vi el pino, vi la marimba. Mi presunción es que hubo fiesta. Muy bien, le digo, pues sí, claro. Viste pino, viste globos, estaban sacando una marimba, seguramente hubo fiesta. ¿Nunca viste la fiesta? No, nunca vi la fiesta. Y entonces vino Pepito. A ver, Pepito, ¿cuál es tu tarea? Pues mire, profesora, el día de ayer que salí de la universidad, yo me fui a mi casa. Mi hermana está recibiendo clases de piano, estaba con su profesor dentro del cuarto donde está el piano y de repente cerraron la puerta y echaron llave. Ahí yo me puse a ver por la rendija de la llave, viendo, y mire, y veo a mi hermana que se está subiendo su vestido, bajándose su calzón, y al profesor que se está bajando su pantalón. Esos son indicios, maestra. Y la maestra colorada le dice, o sea, que estaba uno subiéndose el vestido y el otro bajándose el pantalón. Ajá, ¿y cuál es tu presunción, Pepito? Pues de que seguramente se hicieron y se zurraron en el piano. Bueno, seguramente algunos de ustedes pensaron igual que Pepito, igual que yo pensé de Pepito, pero algunos otros se fueron por otra presunción. Pero es eso realmente lo que pasa a veces en el proceso civil, que el juez, basado en ciertos indicios, puede llegar a una presunción. Es algo humano. De hecho, ustedes presumen. Miren, si ustedes miran a una pareja de amigos, están recién casados, o tal vez no están casados, y la amiga está embarazada, ustedes ya presumen. No sé qué presumen, pero ya presumen. Ah, ahí va la amiga que tiene al hijo del amigo, o la amiga que ese hijo no es del amigo. Bueno, ustedes presumen, es una cuestión humana. En el proceso civil también se utilizan las presunciones. Algunos discuten que esto sea un verdadero medio de prueba. Por lo que acabo de decir, es algo humano, algo que el juez desarrolla, aunque no se le pidiera, porque el juez es humano. Así como ustedes presumen muchas cosas, es humano. El juez, por ejemplo, imagínense, solo pensemos ustedes en un hecho de tránsito, donde queremos determinar quién tuvo la responsabilidad, pero se logra probar que una persona iba en estado de alcoholismo, estado etílico. ¿Quién creen ustedes que tuvo la responsabilidad y la culpa? Según nosotros, una presunción. Va en estado de ebriedad, presumimos que tuvo la culpa, pero puede ser que no haya sido así. Pero las presunciones aparecen y el código nos da esa alternativa. La presunción no es ni más ni menos que suponer una cosa cierta sin que esté probada, sin que nosotros nos conste. Eso es una presunción. Y les he de decir que esas surgen a partir de ciertos indicios y señales. O sea, la presunción no nos surge del aire, nos surge porque nosotros hemos conocido y vemos algunos indicios, algunas señales. Y pues basado en esos indicios y señales, creemos que surgió algo como real. Eso pasa en el proceso. Yo comentaba en la otra sección que había un abogado con mucha experiencia, ya de edad avanzada, que yo recuerdo que no lograba probar era una simulación de un contrato. Estaba alegando en vía ordinaria la simulación de un contrato. No había una prueba directa, ni una prueba indirecta para probarlo. Sin embargo, él probó, era una simulación de una venta de que el padre le había vendido al hijo, y el padre alegaba que no había habido venta, sino era una simulación. Y el padre probó que después de 2 años de haberse hecho la venta y todo, él todavía aparecía como titular de la línea telefónica, de la línea del servicio de energía eléctrica, del servicio de agua, del servicio de cable, el UCI todavía estaba a su nombre. Entonces imagínense, pues, aparentemente A le vendió a B, B dice que le vendió, A dice que fue una simulación, no hay forma de probar otras circunstancias, sin embargo, el que dice que hubo una simulación demuestra que todo está todavía a su nombre. Lo lógico es que si ustedes compran algo, los servicios pasen a su nombre, el UCI pasa a su nombre, todo pasa a su nombre. Entonces el juez puede presumir que efectivamente hubo una simulación. Pero todo eso está basado en ciertos indicios o señales. Eso es
importante. Entonces, la presunción, pues es un razonamiento que realiza el juez o legislador, ojo aquí, juez o legislador, que a partir de ciertos indicios demostrados le permiten demostrar alguna situación, o que se demuestra alguna situación, que por cierto no nos consta. Cuando ustedes leen su Código Civil, y seguramente lo leyeron, yo les he pasado lo que me pasó a mí. En algún momento me dijeron a mí, miren, está la conmorencia y la connacencia. Mejor no pregunto con ustedes porque no me van a contestar, y no porque no lo sepan, sino porque les da pena contestar. Pero la conmorencia se da cuando dos personas mueren en el mismo acto. Y dice la ley que como no se puede establecer quién murió antes, entonces no hay una transmisión de derechos y obligaciones. Esa es la conmorencia. John F. Kennedy Jr., eso me enteré yo, no sé si sea cierto, John F. Kennedy Jr., manejando su avioneta, el hijo de Kennedy, manejando su avioneta, se fue a estrellar con su esposa. Murieron en el mismo accidente. La ley dice que se presume que murieron en el mismo acto y ni Kennedy puede ser heredero de los bienes de la esposa, ni la esposa de los bienes de Kennedy. Aunque hay sucesión entre ellos por ser cónyuges. La familia de la esposa alegó de que John F. Kennedy Jr. tripulaba como piloto la avioneta y la esposa iba en la parte de atrás de la avioneta. Que en el momento del accidente, John F. Kennedy, por milésimas de segundo, murió antes que ella y por ende se transmitió los derechos y obligaciones. Miren qué discusión. Es una típica conmorencia, pero admite prueba en contrario. Si los dos prueban que efectivamente murió después, hay transmisión. Si no, se aplica la presunción. Quiero decirles que tengo enterado que hubo un acuerdo al final y sí le dieron herencia a la esposa, a los familiares de la esposa, pero no porque haya habido una decisión judicial. Lo mismo puede suceder en nuestro país. Esa es una presunción que no la hace el juez, ya la hizo el legislador, aparece en la ley. Hay otra que ustedes la conocen más todavía, que dice el hijo nacido entre el matrimonio es hijo del padre con que la madre esté casado. Esa presunción es presunción del derecho romano. Imagínense, en el derecho romano se casaba el romano con la romana, tenían hijos, y no había necesidad que el romano fuera a decir, nació mi hijo cualquiera, estaban casados, ese hijo es de los dos. ¿Quién iba a dudar que ese hijo no fuera del esposo romano? Aquí en nuestro país pasa la inversa. Aquí en nuestro país todos lamentablemente presumimos de más. Y lo primero que hacemos es la pareja que está casada y ese hijo no es del marido. Pero bueno, es una presunción que hace cada quien. Ya sabrán cada quien por qué lo hace. Pero entonces esa presunción del derecho romano, el legislador la introduce en la ley. Si ustedes se meten al Código Procesal, al Código Civil, y ponen la palabra no presunción, porque si ponen presunción van a salir unas cuantas presunciones, pero si ponen van a encontrar que dice se presume, o presunción, y una serie de presunciones. Todas esas que aparecen en la ley son presunciones legales. Es el hijo nacido entre matrimonio, la conmorencia, la connacencia, el domicilio, dice, se presume voluntario el domicilio por el hecho de estar más de un año ahí, presunción del domicilio voluntario. Hay una presunción en el tema del arrendamiento, dice que la presentación del último recibo de pago de la renta presume el pago de los anteriores. Entonces, si alguien me está cobrando el mes de diciembre, octubre, noviembre del año pasado, pero yo le demuestro al juez que ya pagué en mayo de este año, se presume que yo pagué todo. Él tendrá que probar que no lo pagué, pero yo con uno que presente el último, demuestro por presunción legal. Son presunciones que hizo el legislador y los introdujo en la ley. Son presunciones legales. Las presunciones humanas no las hace el legislador, las hace el juez cuando dicta su sentencia, ¿verdad? El caso del chiste que yo hice son presunciones humanas, no están establecidas en la ley, son presunciones humanas. Las presunciones legales, como esa del matrimonio, como esa de la conmorencia, son presunciones que están establecidas en la ley y pueden ser de dos clases. Hay presunciones absolutas y hay presunciones relativas. Las presunciones absolutas, que yo les voy a estar llamando el juris et de jure, son aquellas que no admiten prueba en contrario. Y las presunciones relativas, que voy a estar llamando yo como juris tantum, presunciones juris tantum, son aquellas que sí admiten prueba en contrario.
Mis estimadas amigas y amigos, si ustedes entran al Código Civil y a otras leyes sustantivas y buscan la palabra presumir y la encuentran, van a encontrar que el 90%, 95% de las presunciones son relativas, admiten por el contrario. Por ejemplo, como herencia, dos personas mueren en el mismo acto, dice el artículo, se tienen por fallecida del mismo acto y los tramitan, salvo prueba en contrario, dice el artículo. En el matrimonio, el hijo nació entre el matrimonio es hijo del padre con que la madre esté casado, salvo prueba en contrario. Entonces, cuando dice salvo prueba en contrario, se puede probar lo contrario, es una presunción relativa, juris tantum. Presunciones absolutas, quiero decirles que solo sé de una, no he buscado más, seguramente hay más, en un momento o en transcurso podré investigar, pero no lo he hecho. Y está aquella que está en la ley del organismo judicial, que dice que nadie puede alegar ignorancia, uso o costumbre en contrario de la ley. Entonces, usted que me escucha, mi estimado amigo, no sé por qué le está yendo mal en los exámenes si la ley judicial dice que usted no puede alegar ignorancia. Si usted sí lo sabe todo, dice la ley, lo cual no es cierto, pero eso dice la ley. Pero si esa presunción fuera relativa, entonces una persona ciega, una persona analfabeta, podría alegarle al señor juez, mire señor juez, yo no sabía que prestar dinero había que devolverlo. Yo no sabía que agarrar un arma y disparar a alguien era un homicidio o un asesinato, porque como yo soy ciego, o como soy analfabeto y nunca le dio la ley, le ignoro. No, la ley es clara, nadie puede la ignorancia. Y contra esa presunción de que usted no puede alegar ignorancia, no se admite por el contrario, y esa presunción es una presunción juris et de jure, o sea, una presunción absoluta. El juez toma en cuenta esas presunciones legales, porque la ley le dice cómo debe de presumir. Ustedes recordarán cuando hablé sobre qué hechos no había que probar, dije los hechos presumidos por la ley, no hay que probarlos. La presunción humana, pues es la que también llamamos presunción judicial, porque es la que realiza el juez. Se llama presunción judicial o presunción humana. Mencionaba hace unos minutos que la presunción se considera que no es una prueba porque es consecuencia de un razonamiento lógico hecho por el juez por simplemente ser humano. Ustedes en este momento están haciendo un montón de presunciones. Bueno, tienen todo el derecho, pues son humanos. Procedimiento probatorio. Como es una presunción, es una prueba, está regulada la ley como prueba, también lleva un procedimiento probatorio como todos. Miren, como ya dije yo, el juez de por sí debería tomar en cuenta la presunción legal y el juez de por sí debería de razonar porque es humano. No, yo no le debería de pedir que tome en cuenta las presunciones, pero por experiencia y como consejo, siempre ofrezcan las presunciones en su demanda. Entonces usted tiene que ofrecerla en la demanda como procedimiento probatorio al ofrecerlas en forma general. Usted va a poner en su demanda, ofrezco como prueba las presunciones legales y humanas. Eso se hace en la demanda o en la contestación. Y cuando están en los 30 días de prueba, preséntenle un escrito indicándole al señor juez, quiero que se tenga como prueba las presunciones legales y humanas. Un abogado un día me decía, y no lo veo mal, si ustedes saben qué es lo que el juez debe presumir, dígaselo de una vez. La presunción humana, señor juez, en virtud de que tales indicios demuestran que esto pudo haber sucedido, si quiere, pero no es necesario. Usted le pide las presunciones legales y humanas. Y el juez lo va a diligenciar. El juez va a dictar una resolución donde va a poner, se tiene como probar las presunciones legales y humanas. Es como decirle, mire, señor juez, yo sé que usted es humano, sé que va a presumir, pero yo le digo, quiero que presuma. Tome en cuenta las presunciones legales y haga sus presunciones humanas, porque yo estoy pidiendo para efecto de determinar a quién le corresponde el derecho. Eso es lo que están haciendo ustedes. Hay que ofrecerla, hay que proponerla, hay que diligenciarla. Bien, mis estimadas amigas y amigos, esto es lo relativo a los medios de prueba. Con esto nosotros estamos concluyendo la fase, los 6 medios de prueba que hemos dicho. Esto no se queda acá, en cualquier momento, 2 clases nos quedan, el otro martes va a ser presencial allá en la facultad. Si ustedes necesitan que sacar algo de estos medios de prueba, de los 7, estamos a disposición de ustedes. Vamos a hablar de las formas de terminar el proceso. Ya no me va a dar tiempo a hablar de los medios de impugnación, lo vamos a dejar para el primer punto del semestre entrante. Y bueno, los dejo en uso la palabra si tienen alguna duda de cualquiera de los 3 medios de prueba que hemos hablado o cualquiera de los 7 medios de prueba que hemos abordado el día de hoy. Así que queda a disposición de ustedes los micrófonos por si tienen alguna inquietud. Bueno, ¿no lo hay? Muy bien. Entonces, mis estimadas amigas y amigos,
Nos estaremos viendo el próximo martes, si Dios quiere, en forma presencial ya en la facultad, para despedirnos de este semestre el día jueves y tener nuestro examen el martes 20 a las 3 de la tarde. Ya estaremos distribuyendo el salón en el momento que estemos por allá, así que ustedes se ubican donde quieran estar. Ya vi que se vayan a ubicar en un salón en particular, pero ya llegaré yo a distribuir dependiendo de las necesidades de los salones. El 80% de sus exámenes ya se fueron calificados. Calculo yo que en el transcurso de estos días estaré subiendo a la plataforma correspondiente a la plataforma virtual sus notas, pues para que estén preparados para su examen final. Tengan una feliz tarde. Con permiso. Nos vemos. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Buenas tardes.